Hola, ¿qué tal? Les habla el ilustrador Joao Segura. En esta ocasión les mostraré una nueva escena de mi manga Corazón Divino, del cual espero publicar muy pronto en Manga Plus. Abarcaremos lo que es la escena de un personaje, del cual requirió mucho detalle. Empecé primero graficando ya el boceto, luego de frente me mandé a ilustrar los trazados. Como ya saben, en mi anterior video ya no suelo hacer doble boceto. Siempre me mando a hacer el diseño de frente porque ya tengo experiencia haciendo personajes. Acá estaba diseñando un personaje varón, del cual estaba sentado en una mesa, y entonces le apliqué la perspectiva de ojo de pez. No sé si lo notan, pero tiene un ángulo de inferior a superior. Entonces así es como lo quise hacer en esta escena al personaje, para que tuviera mayor trascendencia y mayor impacto al momento de verse en la escena, porque abarcaba de la página casi más del 80%, entonces tenía que generar un buen impacto. Acá estaba avanzando ya con respecto más los trazados, comenzaba a meterle más diseño en la parte de la textura de su ropa, le ponía las correas correspondientes que iban en su pecho, también dándole ese ángulo que les decía de superior a inferior, o al revés también podría ser de inferior a superior. Estaba ahí también graficando la taza que lo acompañaba ahí en la mesa. Como pueden notar, ahí también se nota un poco la perspectiva que está llevando la taza. Luego comenzaba también a diseñar lo que es el plato que acompañaba ahí también en parte de la mesa, con restos de comida que le puse como si ya hubiera comido anteriormente y solamente fueran las sobras. Le comenzaba a meter más detalle, luego comenzaba a avanzar más las correas, metiéndole más detalle en las hebillas, y así continuaba. Borraba en ciertas zonas donde no me sentía conforme, luego le metía ahí unas tramas lineales para darle el efecto de sombra. Ahí comenzaba a darle unos trazos de la mesa para guiarme, y ahí comenzar luego a detallar de forma más explícita. Le daba un efecto de madera porque es una mesa de madera, entonces tenía que tener texturas irregulares, como el efecto de la madera, ¿no? Ahí están viendo. La verdad, el ángulo era un poco muy matado, complicado de hacer. No lo recomendaría para los novatos porque no les saldría muy bien el ojo de pez. Entonces tienes que tener experiencia en modelar personajes en ese formato, porque si no, el personaje te sale un poco deforme. Entonces hay que saber modular y diseñar ahí al personaje. Luego comenzaba ahí a meterle más diseño a la cara, las cejas, el detalle de las cejas, la barbilla, detalle de las arrugas de la frente, la nariz. Cuando no me sentía conforme con la nariz, lo borraba porque no sentía que estaba encajando con la perspectiva de ojo de pez que le había dado. Entonces lo borraba y lo volvía a corregir. Luego continuaba con los ojos. Ahí le metía las sombras correspondientes. Corregía el grosor de las cejas. Le metía sombra y ya le metía más sombras en la parte de las ojeras del ojo. Luego continuaba con la boca. Como es una perspectiva de inferior a superior, entonces los dientes tienen que verse ahí en la parte superior para que se dé ese efecto. Los cabellos que estaban ahí colgados. Luego continuaba con el ojo, que faltaba.
acomodaba si sentía que no estaba derecho. Luego comenzaba a pintar la parte de la ropa, le metía los grises oscuros, claros, comenzaba a agregarle más detalles. La sombra que va en el lado del cuerpo, le comenzaba a meter un negro fuerte para que diferenciara con el gris. Y así poco a poco iba acomodando a mi personaje. Luego le metía ahí el color gris de las correas, un poco más claras para que se diferencien de la ropa. Y así prácticamente ya estaba terminando al personaje. Como si pueden notar, ahí el brazo izquierdo lo dejé en blanco, porque pronto van a ver el detalle que le voy a meter ahí. Entonces primero me quise enfocar en la parte del cuerpo, el brazo derecho, la cabeza, que era lo más fácil, yo pienso, porque el brazo izquierdo va a llevar un nivel de detalle que es muy complicado. Acá ya comenzaba a diseñar el brazo izquierdo. ¿Por qué lo digo? Porque es un brazo robótico, entonces requiere un montonón de detalles y lo van a ver acá en el video. Comenzaba a agregarle partes rectas, nodos rectangulares correspondientes a lo que sería un brazo robótico. Y como pueden notar, comenzaba a meterle más detalles. Luego comenzaba con el otro dedo del brazo, o de la mano más bien dicho, de la mano izquierda. Comenzaba a meterle los nodos metálicos. Y así comenzaba, o continuaba más bien dicho, el proceso del dedo, ¿no? Para que dé ese efecto robótico, le metía un par de sombras negras como efecto de profundidad, ¿no? Como si estuviera unidos mediante el nodo de una forma externa. Y así continuaba con los dedos, luego continuaba con el otro dedo. Debo admitir que hacer en esta parte ha sido un poco tedioso, incluso me tomó 3 horas acabar este brazo, a diferencia del cuerpo que hice. Y van a ver porque le metí un montonón de detalles. Continuaba, le agregaba ahí más detalles minuciosos. Prácticamente pasaba el mayor tiempo con el zoom bien cerca para hacer los detalles bien explícitos y plenos para que se notaran al final en el ojo humano. Luego continuaba con el otro dedo, que era el índice. Acomodaba si lo sentía muy ancho. Le metía el trazado robótico ahí, parte de la huella dactilar. Ahí le metía el detalle de los nodos. Y si me preguntan si me he basado en alguna referencia de un brazo robótico, la verdad es no. Lo hice de frente de lo que vino a mi cabeza, de mi conocimiento en ver bastantes piezas robóticas, mecánicas de autos desarmados. Yo suelo ser muy observador cuando eso pasa, cuando un mecánico desarma un motor, una pieza de auto, comienzo a anotar todas las piezas y lo grabo, como decirlo, en mi mente, para luego aplicarlo cuando dibujo o ilustro. Y eso es lo que estaba haciendo acá en el brazo robótico. Todo es de frente, no tenía una referencia. Me mandé a hacer de esa forma. Todos los detalles que notan fueron saliendo de mi cabeza según iba avanzando. Ahí estaba avanzando el dedo del pulgar,
metía detalles minuciosos ahí, como tornillos, tubos pequeños. Ahí ponía el detalle del pulgar y estaba comenzando a armarlo. Borraba algunas zonas cuando sentía que era muy ancho. Le metía ahí los tornillos que simulaban conexiones con la parte interna o externa del pulgar. Y así iba detallando poco a poco, avanzando. Le metía un poco de trama para que se sienta más fluido el trazado. Ahí le borré ese dedo porque quería dar ese efecto de que aún le quedaba un dedo sano humano. Entonces ahí le agregué ese dedo, que ya poco a poco se estaba convirtiendo en un dedo robótico. Eso era lo poco que quedaba de su brazo de forma humana. El dedo humano y la uña y todo. Luego ya continuaba trabajando con el antebrazo. El antebrazo y el brazo. Comenzaba a meterle ya los detalles. La parte donde iba a ir la carne. Los tubos, los engranajes. Ahí está el tubo negro que iba a ir conectado con el antebrazo. Líneas de tubos que iban por la parte trasera. Engranajes, tuercas. Parte del brazo humano que todavía tenía. Detalles internos que llevaba el brazo. Ahí iba las conexiones entre el brazo y el antebrazo. Y así seguía metiéndole más detalles robóticos a su brazo. Ahí comenzaba a agregarle las venas humanas que aún le quedaban de su parte humana. Luego comenzaba a conectarlas con cables robóticos, por así decirlo, que iban directos a la vena para simular esa conexión, como si se estuviera fusionando la parte humana con la robótica. Y puede que más adelante explique la razón de por qué sucede eso, porque ya lo tengo detallado ahí en mi historia, en mi manga. Entonces por una razón le puse esa forma a su brazo. Le seguía metiendo más detalles. Luego comenzaba con el antebrazo. Le comenzaba a meter unas placas para como si estuvieran tapando la parte interna de robótica del brazo. Ventiladores, le metía ventiladores también. Y así iba avanzando. Pensaba un rato y lo detallaba. Según lo que me iba viniendo de la mente, de lo que sabía más o menos de composiciones metálicas, robóticas y de motores de carros y todo eso. Hasta recordaba algunas escenas de Terminator también, ahí sus partes mecánicas y robóticas. Y según eso iba ahora aplicándole más o menos al brazo. Todo prácticamente lo que me venía a la mente. Comenzaba y ilustraba, siempre tratando de no excederme en el detalle y que quedara estéticamente agradable al ojo humano. Le metía partes de detalles internos, bien pequeños ahí como pueden notar. Un par de tornillos que están ahí conectando la parte del radio. Y así iba metiéndole detalles minuciosos. Y así, como pueden ver, ya había terminado el brazo robótico del personaje que estaba haciendo. Luego comenzaba a agregarle ya detalles más explícitos, como son las sombras negras bien fuertes que resalta siempre una parte metálica. Comenzaba a agregarle en varias zonas donde eran las partes metálicas.
Luego me enfoqué un ratito en meterle sombra al personaje para que me ayudara visualmente a trabajar en dónde iban las sombras. Porque el personaje está en una mesa y a su atrás tengo entendido que está una hoguera encendida o una chimenea, por así decirlo. Entonces la sombra tiene que reflejar de afuera hacia adentro. Entonces ya lo tenía en mi mente y así iba metiéndole las sombras al personaje. Le metí ahí las sombras en la cara. Y así. Ya prácticamente ya estaba casi terminado el personaje. Le metía sombras a la capa, la parte interna de la capa, la parte del pecho, algunas sombras difuminadas para que se vea más agradable, sombras en el plato, sombras en la taza, siempre guiándome con la perspectiva del ojo de pez y de dónde venía la luz de la chimenea. Luego ya comenzaba a meterle los grises al brazo para que eso comenzara a diferenciar de la parte interna de la robótica. Se podría decir que es la parte que recubre la parte robótica más detallada. Entonces habría que meterle ahí un par de grises para que se diferencie. Y así lo hacía. Le metí un gris medio oscurito y se comenzaba a notar la diferencia, ¿no? Y así iba agregándole, luego le metía ya las sombras correspondientes para que se vea más realista. Iba tapando las zonas donde estaban blancas, le metía más sombras. Luego ya estaba comenzando a agregarle sombras a los dedos, siempre no perdiendo el por dónde venía la luz. Eso es muy importante cuando le metes sombras. No es cuestión de que le metas sombras así por así. Tienes que guiarte siempre por tu zona de luz. Luego ahí le metí una textura medio transparente para que se denotara que era parte robótica. Y quedaba agradable al ojo. Cuando termine el video lo van a notar. Le metía más sombras negras en las partes robóticas. Continuaba avanzando. Le metía más sombras en las partes metálicas, blandas y claras. Todo porque se diferencie y se note más realista, como si fuera un metal de verdad. Ahí le metía sombras las tuberías o a las conexiones que llevaba ahí en el dedo pulgar. Luego sombras en las partes metálicas blancas o más grises claros. Luego ya le metía el brillo. Eso ya era para darle un resalte más metálico. Y casi era la conclusión ya del brazo. La parte brillosa que lleva siempre, ¿no? Comenzaba a agregar más brillos. Ahí le metía más brillos. Y así. Casi ya estaba terminando el brazo izquierdo. Luego le agregué el efecto de luz, como si llevara un par de luces ahí en el brazo. Y la verdad queda de una forma elegante y chévere, ¿no? Ahí pues. Y así pues, y así es como terminé al personaje. Con ese brazo robótico que le agregué. Ahí notaba o les ponía de forma más cerca para que notaran los detalles finales. Y así. Muchas gracias por ver mi video y suscríbanse y sobre todo denle like.